que oró Jesús por tercera vez? Jesús estaba orando una vez más, clamó al Padre diciéndole: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amigos míos, ¿qué fue lo que a Jesús le entristecía? Me conmovía esta palabra que está en el verso 38, donde dice: Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y verad conmigo. Mi alma está triste hasta la muerte. Amigos, estas palabras Jesús ya sabía que en cualquier momento se le estaba llegando su hora, su partida, su momento del sacrificio. Entonces él estaba entristecido. Dice en Lucas 22:43, haciendo relación a esta cita bíblica, dice, Lucas 22:43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow, ¿qué pudo haber estado pasando? Ese momento donde nuestro Yeshua, nuestro héroe, nuestro Salvador, estaba angustiado, estaba tan triste. ¿Qué podía entristecerle, amigos míos? ¿Acaso sería que él ya sabía que iba a ir a la cruz y estaba pidiéndole al Padre cuando le decía: quita de mí esta copa? ¿Acaso se referiría a los golpes, a los clavos, a los latigazos, a la corona de espinas o a la lanza en su costado? ¿Qué sería lo que nuestro Yeshua estaba exclamando con angustia, que estaba triste hasta la muerte? Amigos míos, la palabra del Señor nos muestra más allá, un paso intenso donde Jesús oraba, clamaba a su Padre por ayuda. Le estaba diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús, amigos míos, no se refería a los clavos, al sacrificio que pasaría allí. Te voy a decir por qué. Número uno, antes de Jesús y después de Yeshua, muchos cristianos murieron en un madero, cubiertos de brea, encendidos para hacer luz por las calles de Roma. ¿Acaso tú crees que nuestro autor de la salvación, el consumador de la salvación, se iba a esconder como cobarde allá en un monte, llorando, pidiéndole al Señor que le librara de los golpes y de la muerte de cruz? No, eso no era lo que le estaba entristeciendo hasta la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahorita, amigos míos, vamos a ver que nuestro Señor Jesús, Él estaba orando porque desde el principio, cuando Dios planeó el plan de reconciliación, el plan de justicia para su pueblo, estaba ahí en ese trono antes de ser despojado, antes de venir a la tierra. El Hijo, estaban en el trono, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y me imagino esa escena. La estoy parafraseando, me la estoy imaginando. No dice que no hay una cita bíblica para que no vaya a venir un legalista y diga: ¿de dónde sacas eso? Ok. Me imagino al Dios Padre, al Dios Espíritu Santo y al Dios Hijo diciendo: ¿qué voy a hacer con esta humanidad después de que Adán y Eva pecó, desobedeciendo, transgrediendo la ley, transgrediendo una orden, desobedeciendo al Dios trinitario, al Dios divino? Amigos, también me voy a estar refiriendo al Dios trinitario en muchas veces, pero acuérdense que Dios es uno solo, es Padre, es Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Así es de que estos tres son uno, pero aunque la Biblia no lo menciona literalmente como Dios un trino, o no hay una palabra que lo mencione como un Dios trino, pero sí hay citas bíblicas que lo mencionan interferencialmente. Así es de que si tienes dudas y preguntas acerca de eso, ese es otro tema que tal vez en algún futuro estaría tocando, pero ahorita me voy a estar refiriendo al Señor como un Dios trino en ciertos momentos. Así es de que ya clarificado ese punto, paso a lo siguiente. Me imaginaba a ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el trono de la gracia, preguntando al Padre: ¿qué haré con el ser humano? Entonces me imagino a Yeshua diciendo: Padre, yo voy a hacer una obra donde a ti te complazca tanto y ellos queden reconciliados y tu ira quede apagada. Y el Espíritu Santo dice: ve, yo te voy a ayudar en todo el transcurso de que estés allí preparando el camino. Yo voy a ayudarte para preparar el corazón de ellos, para que una vez consumada la obra, ellos puedan creer en el sacrificio que tú hiciste.
Amén. Entonces así empieza el Señor. Y la angustia de Jesús, amigos míos, la angustia de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua, no inicia o no es la angustia, la muerte en la cruz. Amigos míos, la muerte de cruz solamente era un proceso para que se llevara a cabo. Pero lo que angustiaba realmente a Jesús, y quiero que el Espíritu Santo te ministre allí y pongas atención y no te distraigas. Lo que realmente Jesús oraba en este monte Getsemaní no era por los golpes. Era porque desde un momento Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueron creados uno solo, y nunca se habían separado, y número uno, te voy a decir algo, la desobediencia de Adán y Eva no solamente afectó y no solamente fue doloroso para el ser humano, afectó la desobediencia. La consecuencia fue que el Señor separó a Adán y Eva del Edén, lo sacó del Edén, lo sacó de su presencia, y afectó al Dios Trinitario porque tuvo que despojarse parte del Dios único, del Dios eterno, tuvo que despojarse parte de sí mismo, de su persona, para venir a ser hombre aquí en la tierra por medio de una obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso fue doloroso. Allí empezó el primer dolor, porque ellos nunca se habían separado anteriormente. Ellos fueron unidos desde el principio y desde toda una eternidad. Había una unidad perfecta, santa, divina, única, donde ellos nunca se habían separado. Pero como vino a venir a arreglar el problema, la transgresión, el delito que se había cometido, se tuvo que despojar a sí mismo. Eso lo dice en Filipenses. Amén. Capítulo 2. Se despojó a sí mismo. Y dice, amigos míos, la palabra. Ese es número uno. Ese es el punto número uno. Donde empezó el dolor del Dios, amigos míos, cuando empezó el dolor entre ellos. Nadie te habla del dolor que padeció el Padre cuando tenían que venir a planear el plan de remisión, de salvación, de justicia. Solamente muchos pastores, muchas personas solamente te predican de la crucifixión, de los golpes, de la cruz, de la corona. Y ese motivo es emocionante, pero va más allá esto, de más que una cruz, más que unos golpes. Amigos míos, esto es más profundo, y por eso ruego al Espíritu Santo que te dé entendimiento y que no te desenfoques, porque esto todo cristiano lo debe saber. Todo cristiano es lo que debe de saber, y tiene que tener como fundamento el evangelio. Este es el fundamento del evangelio. El evangelio no consiste en corona, no consiste en golpes, no consiste en cruz. El evangelio consiste en un Dios trinitario que se despojó a sí mismo, que se dio a sí mismo para apagar su ira. Aleluya. Entonces, eso era lo que le agonizaba a Jesús. Por eso él estaba entristecido, amigos míos, porque iba más allá. Estamos hablando del desgajo, de la separación, cuando todavía Jesús estaba allí. Esa es la parte número uno, que detrás de cámaras, detrás de lo que te platican o te han predicado del evangelio, esto es número uno, el desgajo, la separación del Dios trinitario para venir aquí en la tierra. Amigos, eso fue doloroso, fue único, fue irrepetible. Aleluya. Esa acción demuestra dos simples cosas: que Dios estaba tan lleno de ira, de enojo, de furia, que tuvo que despojarse a sí mismo para venir a pagar el precio. Pero también muestra la mayor prueba de amor que puede tener, no solamente para el ser humano, sino para él sí mismo, para sí mismo. Muestra la mayor obra de amor, que se despojó, que se tuvo que separar, se tuvo que dar parte de ese Dios a venir por nosotros y para pagar esa ira que estaba en el Señor. Amigos míos, Dios estaba airado, estaba enemistado con nosotros, no tenía paz. Había un dolor tan grande por la transgresión, por el delito de la humanidad.
Aleluya. Entonces eso es el número 1, grábatelo. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva no solamente te afectó al ser humano, sino también al Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso cuando se tuvo que desgajar, cuando se tuvo que separar del Dios Hijo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces Jesús aquí clamaba por si era posible le pasara de sí esa copa. Amigos míos, ¿qué había en esa copa? ¿A qué se refería el Señor Jesús en esa copa? Era de que iba a ser separado, iba a ser abandonado por su Padre. Vamos a leer Salmo 22. Vamos a Salmo 22 para que veas. Por eso el Señor Jesús estaba con angustia, clamando en ese Getsemaní, desesperado, angustiado hasta la muerte. Y sabes, estaba tan angustiado y tan decaído, tan triste hasta la muerte, que dice que un ángel tuvo que venir del cielo a fortalecerle para que continuara la obra que se le había encomendado. Tuvo que fortalecerle un ángel del cielo para ser fortalecido, para llevar esa obra tan preciosa a la cual se le había encomendado. Vamos a leer Salmos 22. Salmos 22, verso 1 al verso 5, ¿ok? Dios mío, son palabras, aquí estas las escribió el rey David, pero era una profecía que se viviría en la cruz para el Señor Jesús. Dice, de estas palabras las exclamó Jesús en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Ven? Aquí el Señor estaba argumentando, nuestro Yeshua estaba argumentando que el Señor no estaba escuchando su clamor. El clamor que estaba haciendo en el Getsemaní, Dios no lo escuchó. Dios no le libró, Dios no le quitó la copa. No pasó esa copa, no pasó el evento que iba a pasar. Entonces continúa diciendo en el verso 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor Jesús aquí le estaba reclamando al Padre que cuando el pueblo de Dios clamaba al Señor, Él no los dejaba avergonzados. Cuando el pueblo del Señor clamaba a Dios, siempre los libraba de toda la angustia, de todo el peligro, de todo. El Señor siempre ayudaba al pueblo cuando el pueblo clamaba a Dios. Sin embargo, dice el Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me has desamparado? Amigos, en esa cruz, cuando Jesús oraba angustiosamente, estaba hablando de esa angustia que se sentiría en el momento que el Señor lo iba a desamparar, lo iba a dejar solo. El evangelio no es solamente, amigos míos, el sacrificio de la cruz. Aquí estaba separado el Señor Jesús porque el Señor Dios Todopoderoso, el Dios Padre, lo desamparó para que tú no quedaras desamparado hoy en día, amigos míos. Así es de que el Señor Jesús reclamaba, le reclamaba al Dios Todopoderoso. Nuestros ancestros te clamaban a ti y nunca los dejaste avergonzados, pero a mí que soy tu hijo, me desamparaste, me desamparas. Entonces, el Señor no podía, Dios Padre no podía ayudar al Hijo. Él estaba remitiendo toda su ira y todo su enojo en contra del Hijo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Amén. Entonces vamos a leerte Isaías 53. Ok, vamos a Isaías 53. Porque esta palabra, amigos míos, quiero que pongan bien mucha atención y que vayas anotando tus citas bíblicas, porque esto todo hijo de Dios tiene que saberlo y tatuarlo en su alma, en su corazón, porque esta es la base del evangelio, el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que todo cristiano debe conocer. Aleluya. Entonces vamos a ver aquí, quiero clarificar un punto bien grande que mucha gente predica, que mucha gente habla y enseña, que dicen en muchas iglesias y en muchas religiones han dicho que Satanás era el que
¿cómo dice? Satanás era el que estaría golpeando, llevando padecimiento a Jesús, pero eso es falso. Eso es falso. Satanás no tenía nada, ningún derecho de venir a hacer algo aquí. Fue usado algunas personas para llevar el plan, pero por Dios, no por Satanás. Amén. No podemos darle gran crédito a Satanás en esto de la salvación. Pues imagínate, si Satanás hubiese sido el que estuviera matando a Jesús, entonces quiere decir que el crédito para que ayudase a nuestra salvación fuera de Satanás y no de Dios. Sin embargo, aquí la palabra del Señor, aquí en Isaías 53, vamos a ver que fue Dios quien lo sometió a padecimiento. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Jesús estaba siendo azotado con toda la ira de Dios. Amigos, hermanos, la copa representaba todo esto que te voy a estar leyendo en Isaías. Eso es lo que Jesús se refería cuando estaba clamando a gran voz, cuando Jesús estaba clamando con tanta agonía, con tanto desespero. Jesús estaba siendo, dice, herido y abatido por Dios. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue herido por Dios. Dice, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros fuimos curados. El castigo que a nosotros nos merecía fue llevado a él. Él se hizo responsable de nuestros pecados, de nuestra responsabilidad. El castigo él lo pagó. Amén. Con su vida, con el desprecio de su padre, con la separación de su padre. Amén. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No fue Satanás, fue Dios quien cargó todos los pecados de nosotros en él. Aleluya. Angustiado, dice Jesús en esa cruz estaba angustiado, estaba afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Imagínate a ese héroe de la salvación, Yeshua, siendo golpeado, siendo maltratado, siendo humillado. No abrió su boca. No abrió su boca, no dijo ni una sola palabra. ¿Sabes por qué no se defendió? Porque tenía mucho que pagar a causa de tus pecados y los míos. Él no tenía pecado, pero él en el momento que hubiese abrido su boca para defenderse, hubiese quedado libre inmediatamente. Pero no abrió su boca porque sabía que la humanidad, que tú, que yo, que tu descendencia, tus ancestros pecaron y alguien tenía que pagar esa transgresión, alguien tenía que pagar ese delito, y ese quien pagó ese delito fue Yeshua. Por eso es solamente en él que hay remisión de pecados, solamente en él hay justicia, solamente en él hay paz. Solamente en él hay reconciliación. Solamente en Yeshua es el que pagó ese precio en esa cruz, solo, desamparado, separado de su Padre. Aleluya. Dice que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Wow. Y no abrió su boca. Aleluya. Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión del pueblo fue herido. Fue, digamos, triturado. Aleluya. Dice, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, aquí te compruebo en este verso 10 que Satanás no tuvo nada que ver con el padecimiento de Jesús en la cruz. Fue Dios, eso es lo que el Señor Jesús oraba cuando estaba en el Getsemaní. Oraba que fuera pasada esa copa, y aquí te voy a comprobar qué era lo más cosas que contenía esa copa. Dice el verso 10 del capítulo 53 de Isaías, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién fue, amigos míos? Mucha gente enseña que fue el enemigo, que fue Satanás. Pero no, aquí te compruebo con la palabra que dice que fue Jehová quien quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Te acuerdas de la historia de Moisés y Isaac? Cuando el Señor le pidió a Moisés, a su hijo, que lo llevara
como ofrenda que lo matara en el altar. Y Moisés muy temprano escuchó, obedeció esa orden que Dios le había dado porque fue obediente, amaba más a Dios que a su propio hijo. ¿Sí? Entonces, Dios dice que vio la obediencia de Abraham y le dijo: Abraham, he visto tu obediencia, que me amas más a mí que a tu hijo. Déjalo, no le hagas ningún daño. En esa representación se estaba dando una representación del Padre, Dios Padre con el Hijo, Yeshua. Aquí, amigos míos, es Dios el que está llevando al matadero a su hijo. Es Dios el que está llevándolo al altar para matarlo con su propia mano. Porque vuelvo a repetir esta cita bíblica. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá para largos días, y voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya, aleluya. Ven, amigos míos, que fue Dios quien quebrantó a Jesús por causa de nosotros. Y allí Jesús en esa cruz, para que no te emocionalicen solamente cuando te hablan de los clavos y de la cruz y de los golpes, etcétera, etcétera, es más allá. La crucifixión de Jesús va más allá que unos simples golpes, porque miles y miles y miles morían en un madero y no lloraban, incluso hasta peor que Jesús de lo que le aconteció. A muchos los quemaban, a Jesús no lo quemaron. A muchos les quebraban los pies estando vivos y a Jesús no le quebraron ni un hueso. Era más allá, una muerte espiritual. Se estaba viviendo un ámbito en lo espiritual entre el Padre y el Hijo. Se estaba llevando a cabo ese trato, ¿cómo se dice? Pacto que habían hecho entre ellos. Amén. Y dice así, me quedé en el 11. Verá el fruto de la aflicción. Ve aquí. Dice, está hablando Jehová. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De cuál alma? Jehová verá el fruto de la aflicción del alma de Yeshua, de Jesús, y quedará satisfecho. Amigos, esa copa había que contenía la ira de Dios. Y dice que cuando Dios lo sometía a quebranto, a padecimiento, al despojo, a la separación, a la tortura, al castigo, en eso, todo eso que le acontecía cuando Jehová estaba viendo esa tortura, todo lo que le estaba pasando, Jehová, la ira de Dios se estaba tranquilizando, se estaba apagando. Amigos míos, en el Antiguo Testamento nos muestran los libros que cada vez que pecaba que cada vez que pecaba el pueblo, Jehová se airaba, Jehová se llenaba de ira, y por eso pedía que todos los días pusieran sangre de animal para pagar esa ira y que el pueblo quedara libre de sus pecados. Aquí se había cometido una transgresión grande, muy, muy grave, que tuvo que pagar, tuvo que despojarse Dios para venir en hijo. Aleluya. Fue el mismo Dios que estaba padeciendo tu pecado, tu transgresión. La disciplina de Dios estaba cayendo sobre Yeshua. Toda la ira estaba cayendo sobre Yeshua. Les vuelvo a leer el verso 11, dice: y Jehová verá el fruto de la aflicción de su alma, de la alma de Yeshua, y quedará satisfecho. ¿Ve cómo Dios estaba pagando esa ira? Cuando estaba siendo su hijo sometido a padecimiento, a quebrantamiento, cuando estaba siendo separado y olvidado en esa cruz. Dice: y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por ese padecimiento que Dios le estaba haciendo a su hijo, ya en ese padecimiento estaba justificándolo a usted, a su descendencia, y a mí, y a mi descendencia, y a todo aquel que quiera venir a agarrar la gracia del Señor Jesús, porque sin Jesús usted sigue enemistado con Dios. Dios sigue enojado con usted porque usted no ha venido a tomar la gracia, el sacrificio que su hijo hizo. Aleluya. Todo lo que padeció Jesús, la separación eterna, porque fue una separación eterna, porque ellos son en dimensiones eternas. ¿Sabes quién va a pagar las consecuencias de la separación de Dios? Que les costó gran dolor.
que les costó grande cosa estuvo pagando el Señor aquí. Ese dolor que se vivió en la separación del Señor, lo va a pagar a todo impío. Todo aquel que no crea en el sacrificio del Señor Jesús, porque ya está paga una gran salvación. Y no fue cualquier salvación, no fue cualquier cosa lo que estaba pasando Jesús en esa cruz. No era cualquier cosa lo que Dios estaba haciendo con su Hijo. Para que tú fueras amparado y para que tú fueras justificado y para que tú fueras libre de todo esto que te merecías tú y que me merecía yo. Aleluya. Así es de que, amigos míos, la salvación es una salvación tan grande que, como te dije, va más allá de unos simples clavos en la cruz, de una simple corona, de unos simples látigos. ¿Y sabes qué? No voy a minimizar el sacrificio que hizo Jesús, su dolor que estaba padeciendo por el descarnio que le estaban haciendo, porque cuando latigaban a Jesús, era con un látigo que en la punta traía una bola con muchos picos de acero, y al momento que le aventaban el latigazo se quedaba incrustada en la carne de Jesús, y al sacarla se venían pedazos de carne. Yo no voy a minimizar eso porque fue el gran dolor que Jesús padeció como hombre, pero como hijo de Dios estaba viviendo la ira, el enojo. Y tú bien sabes, amigo mío, que una persona que está llena de ira, no está llena de odio, de fuego, de ira, y no se va a tentar el corazón. No se va a tentar el corazón, amigos míos. Si Jesús no hubiese pagado ese precio, ni tu vida hubiera pagado la ira del Señor. Era tan grande esa ira que el Señor exigía justicia. Justicia. Y por eso Yeshua vino a hacer la justicia. Aleluya. Continúa diciendo el verso 12. Por tanto, está hablando de su Hijo, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones.